Buenos días, ¿cómo están? Bueno, como teníamos previsto, hoy vamos a hablar de nódulo tiroideo, dado que tenemos un paciente en piso 2, sala 4, cama 5, que presenta esta entidad. Si bien el pedido de interconsulta no fue por este tema, ya que no es un tema que nos compete estrictamente a la medicina interna, sí nos generó dudas en cuanto a la importancia, en cuanto al pronóstico y las conductas que debíamos tomar ante este hallazgo. Bueno, bien, a modo de introducción deberíamos establecer una definición de lo que es el nódulo tiroideo. Si bien muchas veces resulta difícil establecer esta definición, ya que no constituye una entidad nosológica o anatomopatológica específica, sino que cualquier enfermedad tiroidea puede asentar bajo la forma de uno o varios nódulos tiroideos. Asumiendo que entonces la anatomía normal de la glándula tiroides es la de un parénquima homogéneo, podríamos definir al nódulo tiroideo como una estructura anatómica anormal y focal, de forma habitualmente redondeada u oval, única o múltiple, que asienta en la glándula tiroides. La denominación de nódulo tiroideo es, por lo tanto, una entidad clínico-imagenologica provisoria hasta tanto se logra obtener una confirmación anatomopatológica definitiva de la naturaleza de la lesión. Con lo que respecta a la epidemiología, existen ciertos factores que predisponen al desarrollo de nódulo tiroideo, como ser la edad. A medida que aumenta la edad, aumenta la incidencia, el sexo femenino en una relación 3:1 con respecto al masculino, y las áreas con deficiencia endémica de yodo. Se ha visto que a la realización del examen físico, cuando hacemos la palpación cervical, existe una incidencia del 3 al 7% en el hallazgo de nódulos tiroideos, y este porcentaje aumenta por 1% por década de vida. Se ha visto que con la implementación de la ultrasonografía, este porcentaje se ha elevado a un 30-70% en el hallazgo de nódulos tiroideos, catalogándolos a estos como incidentalomas. Esto ha generado un problema en salud porque ha generado un sobrediagnóstico en cuanto a esta entidad patológica. Se ha visto que en áreas con buena ingesta de yodo, la mayoría de los nódulos tiroideos permanecen incambiados durante muchos años. Incluso no es infrecuente que muchos de ellos disminuzcan el volumen o bien desaparezcan completamente. Hay un estudio que muestra que entre un 22 y un 46% han desaparecido en el seguimiento de estos nódulos en un plazo de 6 meses a 3 años. De la totalidad de los nódulos, menos del 20% han mostrado una tendencia al crecimiento progresivo, y vale destacar que estos tienen una probabilidad de malignidad que se aumenta francamente. Por tanto, según un estudio hecho en Estados Unidos en un periodo entre 2006 y 2011, se vio que ha habido un aumento en el número de las PAF sobre las tiroides, ha habido un número de operaciones tiroideas mayor, hay una mayor agresividad en la extensión de la resección glandular, optando más por las tiroidectomías totales, y ha habido un incremento en la incidencia de los cánceres tiroideos, más generalmente los microcarcinomas papilares de tiroides. Entonces, bien, el nódulo tiroideo, vemos que dentro del nódulo tiroideo en sí, el 95% van a ser nódulos benignos y el 5% restantes nódulos malignos, conformando un cáncer específicamente. Los nódulos benignos tenemos al tipo coloide, que es el más frecuente. Después tenemos el hiperplásico, adenoma, quístico, la tiroiditis y otros como parásitos o amiloidosis se ha visto. Y luego tenemos a los nódulos malignos, que conforman el carcinoma papilar, el folicular, el de células de Hürtel, el pobremente diferenciado, el medular, el anaplásico, y tenemos a las metástasis tiroideas de otros tumores.
Como métodos de estudio se puede decir que tenemos 5 pilares. Tenemos la evaluación clínica, dada por la anamnesis y el examen físico, la ultrasonografía tiroidea, la citología por punción aspiración con aguja fina, la evaluación funcional dado por la TSH y la gammagrafía, y otros como la tomografía, la resonancia y el PET scan. Con lo que respecta a la clínica, se ha visto que muchos de ellos, como dijimos anteriormente, son asintomáticos. Es común que los nódulos permanezcan incambiados o bien creciendo en forma sutil e inaparente durante muchos años, descubriéndose en forma incidental, ya sea a través del examen físico del cuello, que habíamos visto que era el menos porcentaje, o por medio de estudios de imágenes solicitados por causas diversas no relacionadas a la tiroides, lo que denominamos los incidentalomas. En caso de que sean sintomáticos, puede ser que esté determinado por una tumoración visible y o palpable. Acá cabe destacar que podemos definir al nódulo único o solitario, que es cuando no palpamos otras tumoraciones ni palpamos las glándulas tiroides, o el nódulo prominente o dominante, donde se palpan otros pequeños nódulos o se palpa la glándula aumentada de tamaño en el contexto de un bocio multinodular. Luego puede presentarse con dolor o puede haber invasión de estructuras paratiroideas. Esto es cuando está un poco más avanzado, generando disfonía, cuando hay afección del laringio recurrente, disnea por afectación del sistema respiratorio o la disfagia por afectación del sistema digestivo. Y luego podemos encontrar ganglios linfáticos regionales. Se puede decir que un nódulo que presenta un crecimiento mantenido durante meses, generalmente indoloro, sin hiperfunción, es sospechoso de corresponder a un cáncer. Pero en aquellos nódulos tiroideos que tienen un crecimiento brusco en un par de días, acompañado de dolor, es característico una hemorragia dentro de un nódulo quístico preexistente. También es un signo de riesgo, como muchas veces ya lo tenemos determinado, la consistencia dura o pétrea y la fijación a planos vecinos. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta son los antecedentes, ya sea los antecedentes personales, como ser la irradiación terapéutica, ya sea radioterapia externa, yodo 131 terapéutico, o la contaminación rádica ambiental, ya sea por accidentes nucleares, explosiones atómicas. Luego tenemos los antecedentes ambientales que, como dijimos, son más frecuentes en áreas de déficit endémico de yodo. Y por último, los antecedentes familiares, como ser la enfermedad tiroidea benigna o el cáncer de tiroides, que son de significancia. Puede decirse que tenemos elementos que nos indican baja probabilidad de malignidad y alta probabilidad de malignidad. Los elementos que nos dicen que hay una baja probabilidad de que sea maligno es historia familiar de enfermedad tiroidea autoinmune, como Hashimoto o Graves, historia familiar de nódulos tiroideos benignos o bocio en general, presencia de disfunción tiroidea, bocio difuso o multinodular conocido, crecimiento explosivo en horas o días, porque como dijimos puede ser la hemorragia en un nódulo benigno, el dolor exquisito a nivel del nódulo blando, liso, móvil y nódulos múltiples palpables. Por contraposición, tenemos la alta probabilidad de malignidad, que es la historia familiar de cáncer de tiroides, exposición a radiaciones en infancia o adolescencia, que se ha visto de un incremento del riesgo en un 20 a 50%, en la edad menor a 20 años o mayor a 70 años, el sexo masculino, con una doble incidencia de malignidad, la disfagia o la disfonía en ausencia de bozo evidente, porque quiere decir que hay una infiltración o una compresión externa por parte del nódulo, el crecimiento, que sea en meses y que sea rápido, el nódulo sólido, duro y fijo, que generalmente nos orienta a un carcinoma papilar,
y el tamaño que sea mayor a 3 centímetros. Se ha visto que si es igual o mayor a 4, el porcentaje de incidencia de malignidad aumenta exhaustivamente. Y luego, por último, tenemos la presencia de adenopatías palpables. Como segundo pilar tenemos la ecografía tiroidea o ultrasonografía, que nos va a permitir establecer otro tipo de información, como ser la localización y relaciones con estructuras vecinas, la medida de los lóbulos e istmo y poder calcular el volumen glandular total, poder valorar el aspecto del parénquima, si este es homogéneo o es irregular, establecer si existe la presencia de nódulos y la característica de los mismos, como saber si estos corresponden a sólidos, quísticos o mixtos, establecer su tamaño, los bordes, el grado de cogenicidad y la presencia de microcalcificaciones. Luego podemos establecer el tipo de vascularización glandular y nodular. Debe quedar claro que la hipervascularización generalizada del parénquima tiroideo es característica del hipotiroidismo, por sobreestimulación glandular de los niveles de la TSH. Por lo contrario, la hipervascularización extrema difusa, o también llamada infierno tiroideo, es característica de la enfermedad de Graves, en tanto que focaliza uno o más nódulos, sugiere adenoma o bocio multinodular tóxico. En condiciones de eutiroidismo, por el otro lado, la vascularización de los nódulos tiene importantes implicancias en la presunción de la malignidad, y Messina clasifica la vascularización de los nódulos tiroideos en 4 tipos. El tipo 1 es el nódulo sin vascularización central ni periférica, es decir, no tiene vascularización. El tipo 2, la vascularización se remite únicamente a la periferia o perinodular. La tipo 3, la vascularización es central o neovascularización central también se denomina. Y la 4 es la vascularización central muy aumentada o infierno tiroideo. Los tipos 1 y 2 son patrones predominantemente de los nódulos benignos, eufuncionantes. El tipo 3 es más frecuente en los nódulos neoplásicos, especialmente en los malignos, como expresión de la neovascularización del tumor, aunque también puede verse en adenomas y nódulos hiperplásicos que, como vimos anteriormente, correspondían a una patología benigna. Y el tipo 4 es característico de los nódulos hiperfuncionantes del hipertiroidismo. Otras cosas que nos va a permitir ver la ecografía es la presencia de ganglios linfáticos regionales patológicos. Que muchas veces indican probabilidad de malignidad, especialmente si este nódulo, el que se está estudiando, que asocia a los ganglios, tiene características de sospecha de malignidad. Y luego nos sirve también para guiar la PAF. Es fundamental para mejorar el rendimiento diagnóstico de la citología, ya que lo que permite es funcionar selectivamente solo aquellos nódulos de riesgo, ya sean palpables o no palpables. Y en el caso de los nódulos mixtos, que tienen un componente líquido en su interior, permite funcionar selectivamente el componente sólido de los nódulos. Existen ciertas características ecográficas que nos van a orientar si estamos frente a un nódulo subjetivo de benignidad o malignidad. Las características ecográficas que nos hacen pensar que estamos frente a un nódulo benigno son que el nódulo sea completamente quístico, de paredes finas, que sea isoecogénico con el parénquima tiroideo circundante o hiperecogénico, que los contornos estén bien delimitados, que exista un halo ecogénico de compresión perinodular, que no existan microcalcificaciones, que esté limitado dentro de la cápsula tiroidea, que no exista vascularización o que ésta se limite únicamente a la periferia o con escasos vasos centrales, y que no existan adenomegalias satélites. Por el otro lado, vamos a tener las características ecográficas que nos van a sugerir malignidad. Estos son el nódulo hipoecogénico, si bien cabe destacar que se ven nódulos benignos con estas características, sin halo ecogénico perinodular,
que los contornos estén mal delimitados o bien claramente sean infiltrativos, que existe una evasión extratiroidea de cualquier tipo, la presencia de microcalcificaciones y la neovascularización central o tipo 3, que era tanto central como periférica. Otra de las utilidades que nos ofrece la ecografía tiroidea es la de poder establecer la clasificación TIRAS. Esta clasificación va del 1 al 6 y nos determina la probabilidad de malignidad que tiene el o los nódulos problema. El TIRAS 1 nos dice que estamos frente a una tiroides normal con ausencia de lesiones focales. El TIRAS 2 estamos frente a un patrón notoriamente benigno con 0% de malignidad. Un TIRAS 3 es probablemente benigno, con un riesgo de malignidad menor al 5%. El TIRAS 4, que se subclasifica en A, B y C, el A determina una identidad incierta, con un porcentaje de riesgo de malignidad del 5 al 10. El B es un nódulo sospechoso, con un riesgo de malignidad del 10 al 50. El C es un nódulo muy sospechoso con una probabilidad de malignidad del 50 al 85%. Luego pasamos al TIRAS 5, que es probablemente maligno con un 85% de serlo. Y el TIRAS 4, que es la malignidad ya está confirmada, ya sea por biopsia o por punción. Otro de los pilares que nos permiten valorar el nódulo tiroideo es la citología por punción-aspiración con aguja fina, la PAF. Las indicaciones para la realización de esta punción son estar frente a nódulos únicos o múltiples menores a 10 milímetros, siempre y cuando estos nódulos sean seleccionados por ecografía Doppler o detectados por PET scan. Luego tenemos a los nódulos múltiples del bocio multinodular. También, como la anterior, únicamente aquellos nódulos seleccionados por ecografía Doppler color. Y luego se le va a hacer de forma sistemática, ya tengan o no signos de sospecha, a todos los nódulos mayores a 10 milímetros. La PAF nos va a permitir clasificar en 4 categorías diagnósticas de acuerdo a los componentes observados al microscopio. Vamos a ver el predominio coloide, que tiene abundante coloide, células tiroideas pequeñas y generalmente se asocia a una lesión benigna, entre ellos los nódulos adenomatosos y coloides de hiperplasia involución. Luego tenemos al predominio epitelial, que tiene menor cantidad de coloide, células tiroideas medianas y son lesiones tanto benignas como malignas. Dentro de ellas tenemos al nódulo hiperplásico común y nódulo hiperplásico de células de Hartle, el adenoma folicular y adenoma de células de Hartle, el carcinoma diferenciado de tiroides como el papilar, folicular y de Hartle, y también otros carcinomas como el pobremente diferenciado, el medular y el anaplásico. Luego tenemos la quistificación, que se genera una degeneración quística de los nódulos adenomatosos benignos y en este caso es importante excluir el carcinoma papilar en el componente epitelial. Y por último tenemos al estado inflamatorio y o linfoma, donde predominan las células inflamatorias. Y acá tenemos la tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis subaguda de Decker-Vein, tiroiditis granulomatosa y el linfoma tiroideo. La citología descriptiva, tal como la nombramos recién, carece por sí misma de una utilidad en la toma de decisiones por cuanto el citólogo solo describe lo que ve al microscopio. Por lo tanto, se sugiere una nueva clasificación de los informes citológicos en 6 categorías, también conocida como clasificación BESDA, que surge en 2007, que ha sido adoptada universalmente, permitiendo la unificación de criterios y mejorando el rendimiento diagnóstico por la citología. Esta clasificación nos permite ir del CAT1 al CAT6 y el CAT1 es una muestra no diagnóstica o insatisfactoria para el diagnóstico.
El CAT2 es un resultado benigno, con un riesgo bajo de malignidad. Son en su gran mayoría nódulos foliculares benignos y en segundo grado las tiroiditis. El CAT3 corresponde a una atipía folicular de significado incierto. Esta se utiliza para referirse a células ya sean foliculares, linfocitos u otras que presentan un grado de atipía estructural o nuclear que no es suficiente para clasificarlas como una neoplasia folicular o de presunción maligna. El CAT4 es una neoplasia folicular o presunta neoplasia folicular. Son nódulos hiperplásicos, el adenoma folicular, el carcinoma folicular y en menor medida la variante folicular del carcinoma papilar. Tienen características citológicas que se superponen y hacen casi imposible su diferenciación solamente por la citología. Por eso es presunta neoplasia. El CAT5 tenemos un diagnóstico presuntivo de cáncer. Existe escasa celularidad, mala calidad, variantes citológicas menos comunes de los tipos histológicos mencionados o superposición de una citología no clara sobre un fondo de otra patología preexistente como la tiroiditis. Y por último tenemos al CAT3, que es un resultado maligno. Este es propiamente el cáncer propiamente dicho, valga la redundancia. Como otro pilar diagnóstico tenemos la evaluación funcional, que va a estar determinada por la dosificación de la TSH, IOT4 libre y la gamografía tiroidea. La dosificación de la TSH va a depender si es baja sospecha de disfunción tiroidea, es decir, una disfunción tiroidea inaparente o subclínica, pedimos solo el TSH. En cambio, si hay una alta sospecha clínica de disfunción tiroidea, ya de entrada vamos a pedir la TSH y la T4 libre. Por otro lado, como mencionábamos, teníamos la gamografía tiroidea, que no es muy útil en la práctica clínica porque ofrece imágenes de baja calidad en comparación a la ecografía tiroidea, no aporta datos relevantes a la hora de decidir si vamos a indicar o no una PAF o la conducta terapéutica que vamos a tomar, y tampoco es útil para hacer diagnóstico de malignidad. Por lo tanto, la vamos a reservar únicamente en el hipertiroidismo causado por nódulos autónomos, ya sea el adenoma o el bocio multinodular tóxico, donde al cirujano le interesa identificar las áreas responsables para asegurarse de su correcta resección en caso de una tiroidectomía menor que no sea la tiroidectomía total. Y por último, tenemos otros métodos de imagen. Y cuando hablamos de otros métodos de imagen nos referimos a la tomografía, la resonancia y el PET scan. La tomografía y la resonancia, estas generalmente son solicitadas por diversas causas, por lo tanto son, junto a la ecografía tiroidea, son causa frecuente de hallazgo de incidentalomas, aunque la sensibilidad para la identificación no es tan alta como la ecografía. Ni la tomografía ni la resonancia, por tanto, tienen una aplicación significativa en el encare de nódulo tiroideo, en lo que respecta a su diagnóstico. De todas formas, son útiles en el estudio de la extensión lesional del cáncer de tiroides, especialmente cuando se sospecha evasión extratiroidea, compromiso de órganos vecinos y metástasis, ya sean ganglionares o sistémicas. Y luego tenemos al PET scan, que es una de las formas contemporáneas de detección del nódulo tiroideo incidentales, por así decirlo. Los nódulos detectados por esta técnica, a diferencia de la tomografía y la resonancia, es que estos sí tienen una elevada incidencia de malignidad. Existen pocos datos que justifiquen recurrir al PET scan por ser un método de alto costo, por baja disponibilidad y con utilidades más importantes en lo que es la oncología. En general no se recomienda su uso en la evaluación de los nódulos a menos que estos sean mayores a 2 centímetros con citología de neoplasia folicular no Hartel que permita reducir las tiroidectomías innecesarias.
Bien, entonces para resumir un poco sobre la estrategia diagnóstica, primero vamos a solicitar la ecografía tiroidea y la dosificación de TSH y eventualmente T4 y T3. Como segunda instancia, si existe disfunción tiroidea, se puede considerar un hipertiroidismo con tiroides ecográficamente homogénea, una enfermedad de Graves, podemos solicitar los anticuerpos antitiroideos o la gammagrafía. Luego podemos considerar un hipertiroidismo con nódulos, ahí vamos a acudir a la gammagrafía, o un hipotiroidismo con o sin nódulos, y ahí debemos considerar los anticuerpos antitiroideos, la PAF, y evaluar estos nódulos por ecografía tiroidea. Posteriormente, en condiciones de eutiroidismo, debemos definir los hallazgos ecográficos. Podemos estar presentes frente a una tiroides normal, en tamaño y homogénea. Esto es un hallazgo normal. La tiroides de tamaño normal y micronódulos es un hallazgo normal, salvo que existan signos ecográficos de sospecha en algún nódulo. Las tiroides aumentadas de tamaño y homogénea, un bocio difuso. Tiroides multinodular aumentada de volumen entre un 20 y 40 mililitros, no configura un bocio multinodular, ya que este tiene que ser mayor a 40. En estos casos controlamos y evaluamos los nódulos con ecografía. En una tiroides multinodular aumentada de tamaño, con un volumen mayor a 40 mililitros, ya configura un bocio multinodular y acá evaluamos los nódulos por la ecografía tiroidea, y el nódulo tiroideo solitario o su equivalente debemos proceder a las estrategias que mencionamos anteriormente, los pilares. Como cuarto lugar, aplicaremos la PAF a las circunstancias y situaciones que lo ameriten. Y como quinto lugar y último, evaluaremos el resultado de la PAF según la clasificación VESTA y veremos las conductas más probables a seguir. Acá se resumen un poco en el cuadro, según la clasificación VESTA, cuál es el riesgo de malignidad y cuál es la conducta más probable, que la vamos a ver a continuación. Y ahora sí, ¿qué conducta vamos a seguir según la clasificación? Estando frente a un CAT1 con una muestra no diagnóstica insatisfactoria, vamos a repetir una nueva PAF a los 3 meses. Dice que esta segunda PAF es diagnóstica en el 60% de los casos, que la mayoría van a resultar siendo nódulos benignos. En caso de estar frente a un CAT2, es decir, un resultado benigno, vamos a realizar un control evolutivo con clínica y ecografía cada 6 a 12 meses durante 3 a 5 años. En estos casos, vamos a tener que repetir la PAF únicamente si hay crecimiento significativo del nódulo o si varían las características ecográficas a elementos de sospecha de malignidad. En caso de estar frente a un CAT2, es decir, una atipía folicular de significado incierto, vamos a evaluar el contexto clínico del paciente de forma individualizada. Si vemos elementos ecográficos de sospecha de malignidad evidentes, procedemos directamente a la cirugía. Si no encontramos elementos sugestivos de malignidad, vamos a repetir la PAF a los 3 meses. Esta nueva PAF que repetimos va a ser diagnóstica en el 75% de los casos, y el 25% restante se vuelve a repetir el diagnóstico de atipía folicular de significado incierto, indicándose la cirugía, con probabilidad de hallazgo de cáncer en un 20 a 25%. Frente a un CAT4, donde tenemos una neoplasia folicular o presunta neoplasia folicular, ya está establecida la resección quirúrgica de la lesión, pero en este caso habitualmente va a ser una lobectomía, es decir, que se va a reseccionar uno de los lóbulos de la tiroides. En caso del CAT4, con un diagnóstico presuntivo de cáncer, se va a realizar la resección quirúrgica. Inicialmente una lobectomía con confirmación anatomopatológica intraoperatoria y actuar en consecuencia.
En ese momento de confirmarse malignidad, se realiza la tiroidectomía total. Sin embargo, si el nódulo problema es voluminoso, es decir, mayor a 3 centímetros o igual, ya se opta directamente por la tiroidectomía total. En el CAT4, en caso, ya estamos frente a un cáncer, un resultado maligno, por lo tanto se va a proponer una tiroidectomía total asociado o no al vaciamiento ganglionar de acuerdo a la estirpe histológica, el estudio tumoral y la presencia o no de ganglios. Si bien hablamos sobre la conducta a seguir, esta estaba basada en los resultados de la citología por PAF y el sistema VESTA. Por tanto, existen otras indicaciones de cirugía en los nódulos tiroideos que son independientes de los resultados de la PAF. Para esto vamos a hacer una clasificación de 3 grupos. Como primer grupo tenemos a los nódulos tiroideos sin un verdadero bocio. En estos casos, como dijimos previamente, si el resultado de la PAF nos indica un CAT4, 5 o 6, luego en aquellos nódulos que tienen signos de sospecha en la ecografía, dado que, por ejemplo, en un nódulo tiroideo que es puncionado y repuncionado, donde la citología reiteradamente aporta un resultado no diagnóstico o significado incierto, pero que mantiene signos claros de sospecha de malignidad, en estos casos también vamos a indicar la cirugía. Luego en aquellos pacientes que tienen síntomas y signos clínicos de sospecha, por ejemplo, ya sea por la infiltración tumoral, generalmente en aquellos nódulos tiroideos pequeños, o que tengan síntomas de compresión significativa, ya generalmente causada por nódulos más voluminosos. Acá siempre va a ser fundamental solicitar una TAC previa a la cirugía para evaluar correctamente la situación locorregional. Luego el tamaño del nódulo y el ritmo de crecimiento. Si bien el tamaño no es una indicación propiamente dicha, esto tiene que ver con el punto anterior, que el tamaño no me vaya a generar síntomas. Y luego con el ritmo de crecimiento, como vimos anteriormente, si tiene un crecimiento lento en meses y era indoloro, íbamos a indicar la cirugía porque estábamos presentes ante un riesgo de malignidad elevado. Luego, las consideraciones estéticas, que tienen un poco que ver también con los síntomas, y la cancerofobia. Los otros dos grupos corresponden al bocio multinodular y los nódulos tiroideos con hipertiroidismo. En el bocio multinodular, si el paciente tiene un diagnóstico de bocio multinodular y ausencia de factores que promueven la carcinogénesis, la probabilidad de un cáncer de tiroides en nódulos mayores de 10 milímetros es de menor al 1%. Por tanto, la cirugía únicamente va a estar indicada si el crecimiento de la masa cervical es significativo, la introducción en el mediastino del bocio, los fenómenos compresivos y la deformación grosera y antiestética del cuello. Como tercer grupo, decíamos, estaban los nódulos tiroideos con hipertiroidismo, que los resultados de la cirugía superan las ventajas del tratamiento muchas veces. En el bocio multinodular hipertiroideo vamos a determinar la tiroidectomía total y en el adenoma tóxico la lobectomía. Se ha visto que la terapia supresora con levotiroxina no está recomendada en los nódulos benignos en poblaciones sin déficit endémico de yodo, sino que por lo contrario podría ser no solo ineficaz, sino que podría causar complicaciones. Bien, y a modo de finalización, luego de haber hecho un correcto diagnóstico y haber planeado una conducta terapéutica adecuada, debemos realizar el seguimiento de estos pacientes. La vigilancia de los nódulos tiroideos toma en cuenta 3 patrones: el clínico, el citológico y el ecográfico.
El clínico debemos evaluar si estamos frente a un nódulo estable o que crece. El citológico, debemos repetir la PAF en caso de que estemos frente a un CAT1 o 3 a los 3 meses. En caso de que exista reaparición del quiste pospunción evacuación, aquellos nódulos que tienen un crecimiento mayor al 50%, y en caso que tengamos signos ecográficos de sospecha o signos y signos clínicos de alarma. En cuanto al ecográfico, debemos evaluar el ritmo de crecimiento del nódulo, los signos ecográficos de sospecha y la eventual aparición de adenopatías. El primer control con ecografía va a ser a los 6 meses y posteriormente a los 12 meses. Esto siempre y cuando no haya cambios significativos y la PAF previa sea benigna. De lo contrario, el control será a los 6 meses. En cuanto a la revisión bibliográfica, y acá hay algunos de los artículos sitios donde busqué la información que puse anteriormente. Gracias, espero que les haya gustado y servido para esclarecer un poco sobre el diagnóstico, los criterios de malignidad, las conductas terapéuticas y ojalá podamos ponerlo en práctica en nuestro paciente y seguramente en futuros casos, dado que es una entidad que es muy frecuente, más de lo que muchas veces lo tenemos en mente. Y bueno, luego cuando quieran discutimos si tienen alguna información para aportar o algo para corregir. Estoy abierta a las órdenes para ustedes y bueno, espero les haya gustado. Gracias, un saludo.